el mundo está atento a la suba de aranceles de Estados Unidos. Donald Trump está implementando ahora es la universalización de un arancel que parte de un 10%. Donald Trump busca reconfigurar el mecanismo de alianzas y cooperación con sus antiguos y nuevos aliados y además redefinir el mapa de sus adversarios. Bueno, la Unión Europea está afectada por esta guerra, así también como lo está la OTAN. Una escalada agresiva-ofensiva entre China y Taiwán va a afectar, repito, a la península de Corea. Israel, a cambio de ese alineamiento automático, ha recibido por lo menos 300.000 millones de dólares de transferencia directa para asistencia civil y militar. Lo que está planteando la nueva administración japonesa, que claramente es una administración más corrida a la derecha de las que históricamente tuvo, es decir, hay que hacer una reforma de la Constitución. ¿Cómo va a afectar esto mi vida? ¿Cómo va a afectar el mundo? ¿Y en qué mundo pasa esto? Bueno, está bueno poner border periodismo, border urgente, y cuando te tiras a descansar entendés un poco lo que pasa. Bienvenidos a un nuevo Border Internacional. En realidad, esta es la primera edición. Vamos a compartir la mesa con Álvaro Ciccarelli a partir de ahora, una vez y cada 15 días, para hacer este Border Urgente Internacional. Gracias por venir a Border, Álvaro. No, el agradecido soy yo, María Julia. Un placer enorme estar iniciando esta aventura contigo. Bueno, y es un día especial para iniciar esta aventura porque el mundo está atento a la suba de aranceles de Estados Unidos, la imposición de aranceles a todos los países con los que comercia y con una diferenciación en algunos de los competidores más activos y potentes, las potencias, ¿sí? Asia, China, Japón, con una suba impactante de aranceles. Es mucho lo que hay que hablar. Hay una parte económica y hay una parte política, ¿no? Políticamente uno piensa, ¿por qué un presidente que tiene casi un desempleo cero se mete a hacer una guerra comercial contra un mundo que podría haber evitado, ¿no? ¿Cuál crees vos que podría ser esa movida política que hay detrás de esto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que destacar que este posicionamiento de Donald Trump de utilizar, ¿no?, la política arancelaria como un instrumento estratégico en materia geopolítica fue advertido en la campaña. Claramente él está cumpliendo con lo que prometió. Digo, no hay un giro que nos asombre de ese lado. Y por otro lado, Donald Trump viene siempre planteando esta crítica que desde fines de la década del 70 en adelante Estados Unidos cometió, a su criterio, el enorme error de generar un outsourcing de su producción industrial, trasladar las cadenas de producción industrial hacia los países del Asia buscando mejores condiciones, mano de obra barata, mejores condiciones y costos mucho más bajos, lo que a su entender generó casi la destrucción del poderoso cinturón industrial norteamericano, que en esta última elección, y a diferencia de lo que había pasado cuando buscó la reelección, volvió a apostar por estas políticas proteccionistas. Y esto hay que dejarlo claro porque a veces se plantea como un Donald Trump que es imprevisible, un Donald Trump que no se sabe con qué sale, y que en realidad cuando uno viene analizando el comportamiento político, electoral y en estas semanas de gobierno, en realidad no se da cuenta que está todo muy, muy pensado y muy filtrado. Lo que claramente Donald Trump está implementando ahora es la universalización de un arancel que parte de un 10%, que se va reajustando tanto con socios / aliados comerciales / políticos y adversarios políticos / comerciales. A los adversarios, ahí estamos viendo la lista, justificando, ¿no?, también esta nueva política exterior de comercial de Estados Unidos en las tarifas recíprocas, es decir, contando cuáles potencias ponían, cuánto ponían de aranceles a los productos de Estados Unidos importados. Ahí se puede ver en la parte amarilla cuánto pone, por ejemplo,
en la parte amarilla cuánto pone Estados Unidos y en la celeste cuánto pone el país del que habla, ¿no? China pone un 67% de aranceles, Estados Unidos le agregó un 34%. La elevó, exactamente. La elevó a 34%. La elevó a 34%. La Unión Europea, otro también, no competidor sé, muy importante. Pero vuelvo a repetir, para que esto no quede solamente desde una óptica o analizado desde una óptica meramente economicista, acá también hay un cuadrante geopolítico. Cuando uno empieza a analizar la lista, encuentra desde dónde busca reconfigurar el mecanismo de alianzas y cooperación con sus antiguos y nuevos aliados y además redefinir el mapa de sus adversarios. Bueno, vos fíjate que, por ejemplo, es en 74 lo que le pone Bangladesh a Estados Unidos y 37 lo que le subió. O sea, hay países que pueden pasar en el mapa como diciendo, bueno, que uno no entiende bien por dónde viene el tema, pero Estados Unidos le sube picantemente, digamos, el arancel a países que son economías emergentes. Camboya, por ejemplo, le ponía el 97 y ahora Estados Unidos le pone el 50 casi por ciento de aranceles. Son países a donde hay producción muy barata y a donde pueden hacer una competencia realmente desleal con Estados Unidos. Y que además perjudica a la generación de trabajo genuino en territorio norteamericano. Y si estamos, por ejemplo, buscando ya más los aliados, ahí tenemos, por ejemplo, dice United Kingdom, el Reino Unido, Gran Bretaña, donde se mantiene la histórica paridad de aranceles, ¿no? Entre Estados Unidos, 10%, con Gran Bretaña, 10%. Caso otro paradigmático, Brasil también, donde se ve la histórica alianza económica entre ¿no? Estados Unidos como la gran potencia económica mundial, en disputa, por supuesto, con China, y su histórico aliado en Sudamérica, ¿no? Brasil, que en demérito de Argentina, y esto se remonta desde el posicionamiento de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, uno se transformó en el productor de el generador de bienes primarios, y Argentina y Brasil, la gran cadena de producción industrial de la región. 10% también lo que le impuso a Brasil, que no está Argentina, insólita, no está en la lista que presentó Donald Trump ayer, pero es lo mismo que le impuso a Argentina. Exactamente. El 10%. A ver, pero que habría... abajo de Nueva Zelanda, perdón, no la había visto ayer. Abajo de Nueva Zelanda, no. Ay, yo no veo nada. Sí, ahí está, Argentina. 10% es lo que le ponemos nosotros, 10% es lo que nos ponen ellos. Ahora habría que hablar de dónde venimos. Claro. Porque cuando uno mira esta paridad, uno en realidad lo que se plantea es, bueno, estamos casi al nivel de los aranceles de países que tienen, por ejemplo, tratados de libre comercio con Estados Unidos. Pero esta equiparación venía una relación bastante desequilibrada. Mira, en el segmento alimentos, Argentina hasta esta equiparación le aplicaba aranceles por 16%, mientras que Estados Unidos lo hacía con el 4,6%. Fíjate la diferencia, 12 puntos de diferencia, un poco menos de 12 puntos. En materia de productos químicos, Argentina le aplicaba 8,1% de aranceles, Estados Unidos 0,3%. Plásticos, 1,4%. La diferencia, fíjate la brecha, enorme. ¿no? La brecha enorme. 11 le aplicaba a Argentina a los productos estadounidenses. Sí. Siempre el número menor que estoy planteando es el que aplicaba a Estados Unidos. Textiles, 20,9%, casi el 21%, sobre 6,1% de Estados Unidos. Y en metales y bienes mineros, Argentina el 13,7% y Estados Unidos el 0,2%. O sea, es una disparidad enorme, pero en nuestra economía, si bien dentro de los posibles arancelamientos es de los menores, va a ser un gran sacudón. De hecho, en el mundo ya las bolsas han registrado una reacción negativa en este anuncio de Donald Trump, que ¿cómo lo llamó? El primer día de la liberación de América. Sí, casi con una retórica peronista. Habló de, por ejemplo, no sé, Estados Unidos libre, justo y soberano, le faltó decir, independencia económica. Claro, e incluso en la presentación llamó a uno de los...
obrero, trabajador del cordón, del Sí, un cinturón. blue collar, el un blue típico blue collar. collar del cinturón industrial del Exactamente. Midwest norteamericano. Bueno, Pero bueno, ¿para qué quería decir el tema de las bolsas? Porque es bastante fuerte en cómo cayeron. Las acciones argentinas hasta 6% están cayendo en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 700 puntos por los nuevos aranceles. Recordemos que estaba más o menos a los 900 puntos, estaba en 700, o sea que subió 200 puntos. Los índices en Nueva York caen hasta un 4,5, o sea, Argentina un poco más que la bolsa en general. Y bueno, vamos a ver hasta dónde esta hecatombe sirve, porque sigue, digo, porque lo que vos dijiste hace un ratito es, a partir de ahora, Donald Trump tiene la herramienta necesaria para sentarlos en la mesa. exactamente. Viste que se instala esta idea, repito, de un Donald Trump, además de imprevisible, casi como que se levanta enojado con algo e impone su criterio a la hora de tomar decisiones políticas. Y yo descreo de esa visión psicologista, ¿no? Y un poquito extremista, y siempre planteo y replanteo la idea de que Donald Trump es el más grande discípulo de Richard Nixon. La idea de proyectar una imagen de hombre loco, la imagen de un desmedido, de un hombre que es capaz de apretar el botón rojo ante la menor, ¿no? La situación crítica, cuando en realidad lo que con esas actitudes genera es que, repito, aliados y adversarios tengan que poner un stop y replegarse a la mesa de negociación. Y yo creo que en los próximos meses vamos a estar viendo cómo Donald Trump, a través de esa cartilla, ¿no? Sí. ¿Será la tablita de Donald Trump? La tablita de Donald Trump. La tablita de Donald Trump irá, ¿no?, llamando, también dentro de un marco de estrategia Pero a geopolítica. ver, por ejemplo, decime dentro de la tablita a quién podría tener ahora sentado en la mesa que estaba más retobado previo al anuncio. Si lo vinculamos con cuestiones Políticas, geoestratégicas, bueno, pues se podría poner, quizás ahí me Más sería más grande, sencillo si sí. lo ponemos en más grande. En primer lugar, si tomamos todos los grandes frentes de conflictos que tiene el mundo, en primer lugar la Unión Europea, con el conflicto Ucrania-Federación Rusa, ¿no? Efectivamente, hay, que además de la Unión Europea es un conflicto, la OTAN, ¿no? Claro, es un conflicto que impactó no solo a la Unión Europea, estamos hablando de la guerra Ucrania-Rusia, y de paso vamos a empezar a repasar algunos de los conflictos mundiales que afectan a todas las regiones, pero que están en el centro de este año y medio de la política internacional de Javier Milei también, ¿no? Porque ayer fue un cimbronazo. Todos lo estábamos esperando, sabíamos que iba a estar este anuncio. Hoy las bolsas reaccionan y hay un compromiso que genera por ejemplo, lo que acabo de contar, en la caída mundial de los bonos, no solo de Argentina, sino del mundo de las principales empresas. Pero en lo geopolítico tenemos distintos conflictos que siguen su curso, ¿no? El que hablábamos recién, la guerra Ucrania-Rusia, vos decías, bueno, Donald Trump puede querer sentar en la mesa a la Unión Europea, pero la Unión Europea está afectada por esta guerra, así también como lo está la OTAN, existe un cambio de paradigma desde la era Trump. Exactamente, porque gran parte de los Estados miembros de la Unión Europea son miembros de la Alianza Atlántica, que es el más grande mecanismo de cooperación defensiva militar que tiene hoy el mundo en forma activa. Entonces Donald Trump utiliza el factor económico, el factor comercial y el factor también presupuestario. Recuerden que desde la campaña presidencial y los primeros días de la gestión Trump, cuando empieza a instalar la idea de comprar Groenlandia, lo hace en realidad para empezar a leccionar a países como Dinamarca, como los países escandinavos en general, a que aumenten la participación del PBI en materia de defensa, ¿no? Que hasta ese momento estaban llegando a un poquito más del 3%, a elevarlo al 5%. ¿Eso es una cuestión comercial? Porque Estados En Unidos... realidad, en ese momento, es una cuestión netamente defensiva. Ahora, con el arancelamiento, el aumento de las tarifas a la Unión Europea, también es otra herramienta más para, bueno, volvamos a sentarnos y, muchachos, a ver, ¿cómo es nuestro vínculo económico? Y el vínculo económico no es solo el comercio exterior, es también cuánto Estados Unidos aporta a la cooperación internacional con la Unión Europea y con el presupuesto militar de la OTAN. Claramente es
desproporcionada, Ujú. ¿no? La ecuación en favor de Estados Unidos, lo que Estados Unidos pone, cuando si uno analiza, hay muchísimos países que hoy están en situación de riesgo frente al avance, por ejemplo, de la Federación Rusa, que aportan muy poco a incluso su propia política nacional de defensa. Es una manera de poner, digamos, de rodillas a todo el mundo al que Estados Unidos apoya o ayuda en los momentos de conflictos. Y sí, cosa que en Y las... hacer, digo, ¿acaso mi dinero no vale? Sería, Exactamente. Esto me recuerda mucho lo que en su momento la ex premier británica Margaret Thatcher, cuando empieza ya a plantear posicionamientos de euroesceptismo y de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que se dio hace unos años atrás con el Brexit. I want my money back, ¿no? Quiero el dinero de los británicos en manos de los británicos y no en manos de la burocracia de Bruselas, que es donde se encuentran, ¿no?, las principales instituciones. Ahora, un paréntesis, Sí. porque trajiste a Margaret Thatcher y quiero saber qué pasó con los aranceles. Ayer fue, bueno, 2 de abril, en el Día de la Soberanía. ¿Qué pasó con los aranceles en las Islas Malvinas y en el Reino Unido? Porque recién me decías, en Reino Unido se mantiene el estatus de alianza, digamos, Sí. ¿no? 10%. Pero en las Malvinas pasó lo mismo. No, se dio una cuestión que es curiosa y que estoy, bueno, buscando más información como para poder profundizar, por lo menos en la próxima emisión, en la cual Estados Unidos plantea a nuestras Islas Malvinas claramente como una entidad política, económica por fuera del Reino Unido y le aplica aranceles del 41%, o sea, 31 puntos arriba de los que le aplica a Gran Bretaña, con la que tiene una equiparación lineal. Estoy tratando de buscar información de por qué han tomado esta decisión y si tiene que ver también con algún diálogo con el gobierno argentino en torno a nuestro irrestricto e irrenunciable reclamo sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas. No lo tengo confirmado, pero de mínima es llamativo. No, claro, si fuese un gesto, sería, ahí entenderíamos un poco para qué nos sirven tantas fotos con Donald Trump, ¿no? Hoy No, en las noticias a la mañana son, bueno, Milei finalmente se va a sacar una foto con Donald Trump, se sacó o sea, todo lo, es el como fanatismo de la foto. el fanatismo de la foto con Donald Trump que, bueno, ¿qué resultado nos ha traído? Porque siendo que tenemos este alineamiento, debería favorecernos en algún punto en la relación con Estados Unidos, en esta amistad, ¿no?, entre el presidente y Donald Trump. ¿Lo ha hecho luego de este año y medio de gobierno? Si uno toma las declaraciones y los posicionamientos del gobierno del presidente Javier Milei y escuchamos por lo menos las declaraciones del hoy canciller Gerardo Wertheim, en torno a que efectivamente hay un alineamiento automático con Estados Unidos. Ergo es, todo posicionamiento en los organismos internacionales que adopta Estados Unidos son seguidos sin discusión por la República Argentina, y que esto se compara con el alineamiento automático que tiene el Estado de Israel con Estados Unidos, ahí yo tengo que hacer alguna salvedad entre uno y el otro. En primer lugar, en el caso del Estado de Israel, la relación especial que conlleva ese alineamiento automático con Estados Unidos es producto de más de 60 años de vínculo estrecho, donde Israel, a cambio de ese alineamiento automático, ha recibido por lo menos 300.000 millones de dólares de transferencia directa para asistencia civil y militar, dentro de lo civil, lo económico, la cooperación científico-tecnológica, en más de 60 años. Bien. Y ni hablemos en militar, por obviamente ser el principal aliado de Estados Unidos en la región. Pero repito, más de 60 años de vínculo. Otro dato no menor, el Estado de Israel fue el segundo país del mundo en firmar en 1985 un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Conclusión, Israel no se regala. Claro, o sea, el alineamiento que propone Argentina, tomando como modelo a Israel, tiene una diferencia enorme, que es que pide Israel a cambio. Y que además lleva mucho tiempo de trabajo y de cooperación mutua. Y te diría más que trabajo y cooperación mutua, la construcción de un alto nivel de confianza estratégica entre ambos estados, donde Argentina, por su mala praxis en materia de política exterior, hizo
todo mal. Ujú. Y mejor dicho, hizo todo para que los decisores estratégicos de Estados Unidos, sin importar la administración republicana o demócrata, ponga siempre a Argentina en un lugar secundario. Puede igualmente, si bien está bien, no pueden a partir de ahora construir 60 años de relación de confianza, ni tampoco los conflictos bélicos por los cuales fue ayudado, Estados Unidos ayudó a Israel, están en Argentina, ¿ok? Pero Argentina, ¿vos decís que estamos muy regalados en relación a la relación con Estados Unidos? Yo creo que hay a veces un poco de sobreactuación. Y se está circulando mucho en el mundo de los analistas políticos, en el mundo de los policy planners en materia de política exterior, dicho que, claro, seguramente al gobierno nacional le va a gustar mucho, que es Estados Unidos no pide tanto. Claro. Entonces, bueno, ahí yo más no me meto porque desconozco, ya que no formo parte del gobierno nacional, en las usinas de la Cancillería Argentina, en la Secretaría de Asuntos Estratégicos y en la propia Casa Rosada, ¿qué se debate en torno a esto? Ujú. Y además, si esta sobreactuación tiene efectivamente un vínculo directo con una estrategia en materia de política exterior o está más al servicio de una estrategia de política interior. La idea de que la política exterior sea parte del relato que impute positivamente en los resultados, por ejemplo, electorales de las elecciones de medio término. Bien. Es decir, estar alineados tan fuerte con Estados Unidos tiene réditos en votos. Ujú. Y yo ahí quiero hacer una aclaración por honestidad intelectual. Yo tuve una formación en materia teórica de las relaciones internacionales, pero también en la idea de pensar, diseñar e implementar política exterior, en la cual someter la política exterior a las necesidades de política interna y más a las necesidades partidarios electorales siempre es perjudicial a los intereses nacionales. Hay muchos conflictos mundiales, ¿no? Estuvimos hablando recién del conflicto con la Unión Europea y siempre bajo el paraguas de analizar lo que pasó ayer. La puesta de aranceles mundiales de Estados Unidos. Toda la gente que quiera comerciar con Estados Unidos va a tener que pagar aranceles. Mostró también Donald Trump, como recién lo mostrábamos, en las tasas que Estados Unidos debe pagar en todas las potencias del mundo también por exportar sus productos. Pero esto está mezclado, entrelazado con una serie de conflictos previos. Hablamos recién de Ucrania-Rusia, hablamos de la Unión Europea, pero también está Medio Oriente, porque ahí veíamos aranceles extraordinarios en Medio Oriente, ¿no? Como que fue muy firme, también los que Medio Oriente le impone a Estados Unidos, pero Estados Unidos lo levantó también de 10 a 70, ¿no? En Medio Oriente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué potencial competidor tiene? Si sigo tomando este análisis de un Donald Trump que va a utilizar la política arancelaria como un instrumento estratégico para forzar un repliegue, una mesa de negociación, y a partir de lo que fue ese desgraciado y criminal hecho del 7 de octubre del año 2023 con el ataque a la organización terrorista Hamas a ciudadanos y a civiles en el Estado de Israel, que suspendió el avance, que ya venía bastante ralentizado desde la salida de Donald Trump de su primera presidencia, con los llamados acuerdos de Abraham, que lo que buscaba era busca la normalización de las relaciones diplomáticas, aunque las comerciales que ya existían entre el Estado de Israel y naciones como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, y se iban a sumar también. Ahí estamos viendo ¿no? al Ahí estamos viendo exactamente israelí. cuando fue el primer israelí. Esto es en la última visita, ¿no? Este mandato de Trump. Lo que implicó también la renormalización de las relaciones diplomáticas de Israel con Marruecos, casi te diría como antesala a el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y el Reino de Arabia Saudita, lo que generaría una reconfiguración total de la situación geopolítica. ¿Pero eso es posible? Medio Oriente, como eso se suspendió tras el ataque del 7 de octubre y además en la profundización de la guerra civil en Siria, que genera la caída del régimen de Al-Assad y este proceso todavía de
no sabemos qué va a pasar en Siria, ¿no? ¿Qué facción es la que va a tener preeminencia a la hora de establecer cuál es el nuevo régimen en Siria, más la situación en Líbano? Yo creo que Donald Trump va a utilizar estos aranceles que ha impuesto muy altos a muchos países de Medio Oriente, incluido a históricos aliados de Estados Unidos, para volverlos a sentar y decirles, muchachos, ustedes quieren mejoras en este vínculo económico con Estados Unidos, una baja en estas tasas arancelarias, incluso reconocimiento de economía preferente para ciertos productos. Muy bien, vendrá a cambio, sí, aquello que iniciamos en mi primer mandato, hoy se profundiza. Hoy se lleva a buen puerto y es una realidad que es ustedes con Israel tienen que tener una relación no solo política y económica, sino estratégica para además juntos luchar contra el flagelo del terrorismo internacional. Ahora, ¿cuál es la situación? Está bien, estamos ampliando, ¿no? Ampliando a qué pasó en este año y medio de política exterior de Milei, pero no qué pasó con Argentina, sino qué pasó en el mundo, ¿no? Y después vamos a tratar de sacar alguna conclusión sobre cómo está Argentina parada frente a eso. Pero, por ejemplo, en la situación de Asia y Pacífico, ¿cuál fue el conflicto rector de este año? En realidad es un conflicto que larvado y latente siempre está, que es del diferendo territorial entre la República Popular China y la República de China Taiwán, donde no se reconocen mutuamente y solo se reconocen como estados rebeldes, una con la otra. La República Popular China, que es la que triunfa en 1949, en la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, o sea, para Mao Zedong, Chiang Kai-shek, dice, nosotros, la China continental, somos la única China verdadera, mientras que Taiwán, una isla pequeña, pero la economía número 21 del mundo, y además la monopolizadora de la producción de semiconductores. ¿Qué semiconductores? Son los microchips que se permiten, lo que son ultra necesarios para esto y toda tecnología podemos buscar la electrónica. lista, a ver cuánto le pusieron a Taiwán, a ver si podemos ir a... Hay un dato, no sé si en el tarifario está especificado Taiwán, porque como Estados Unidos reconoce a la República Popular China como la única verdadera, quizás en la misma tarifa que le aplica a China debería aplicárselo a Taiwán. Esto es interesante para buscarlo, porque también podría ser parte de la misma estrategia que le aplican a Malvinas. Es en la tabla que pusieron al principio. Sí, Alejos, la tenés, ¿no? Ah, ¿en cuál está Taiwán? Bueno, pone otra. Puede ser que diga China Republic. Taiwán no está, es China para mí, es la primera que pusiste. Claro, habría que ver eso porque también eso podría ser... Sí, es lo más posible. Ahí está, la China, ¿ves? Y sí, 67, Taiwán está cuarto. Y fíjate, 34-32. 2 puntos de diferencia en favor de Taiwán, pero casi equiparado el arancel. Yo creo por esto de que Estados Unidos, desde el gobierno de Jimmy Carter, déjalo. que reconoce a la China comunista, podríamos llamar la China bajo la férula del Partido Comunista, como la única China, donde incluye a la isla de Taiwán, que repito, si bien es una nación poco reconocida, o mejor dicho, reconocida por pocos estados en su vínculo diplomático, no deja de ser una economía pujante, una potencia tecnológica de primer orden por estas cuestiones de los semiconductores y además un país con un importante presupuesto dedicado a la defensa. ¿Por qué? Porque siempre está en una situación de tirantes con la China continental. Dicho sea de paso, en los últimos días empezaron maniobras bastante provocadoras en ambas partes, ¿no? En ambos lados del estrecho de la China Meridional, del mar de la China Meridional, que siempre ponen ahí al límite. Y una situación de conflicto, de escalada del conflicto entre China y Taiwán, impactaría, por un lado, en la península de Corea. Muy probablemente... Justo te iba a preguntar. Corea, o sea, ahí tenemos también, no sé si está en esta lista. Corea sí, está... Corea del Norte y Corea del Sur, y también está Japón, que fue afectado. Acá está 24%, le puso, igual mirá, 46% los japoneses le ponían a Estados Unidos. Tampoco, también tiene una cosa que para el americano, viendo esta tabla, o sea, puede sentir, bueno,
tampoco está tan mal, ¿no? Yo cambiaría lo que dijo Margaret Thatcher en los 80, I want my money back. Yo creo que los norteamericanos dirán, I want my job back, I want my industry back. Quiero mi industria y mi trabajo Pero de nuevo, trabajo ¿no? no está faltando en Estados Unidos, Álvaro. Ah, bueno, pero efectivamente hubo. Yo creo que también hay cuestiones que tienen que ver con las políticas inclusivas, woke, Sí. que también generaron malestar. Por ejemplo, el tema de los cupos laborales a través de ese concepto, de esa política de affirmative action, ¿no? De la acción afirmativa, de la discriminación positiva, que repito, en el nordeste y en el Midwest norteamericano, lo que se conoce como el cinturón del óxido, generó Cayó muchísimo malestar, porque además se rompió una tradición que que acá se perdió y que en Estados Unidos seguía muy latente, que era la de el abuelo prepara al hijo, el hijo prepara al nieto del abuelo en el oficio. Claro, sí. ¿No? No el heredarlo por una cuestión de derecho adquirido. Preparar en el oficio. Y de repente, bueno, no, ahora tienes que tener un 3% de latinos, un 5% de afroamericanos, de trans, y todo eso generó un malestar porque además no tenía un cuadrante meritocrático. O sea que Donald Trump también está en el medio, hablándole a su núcleo duro de votantes, ¿no? Exacto, que además es el que históricamente define en los swing states, en los estados que van cambiando de rojo y azul, de demócrata a republicano, republicano a demócrata, las elecciones norteamericanas. Claro. En Japón también, me imagino que debe ser una potencia, primero que fue afectada por los aranceles de manera también significativa, pero también, ¿qué puede pasar con la remilitarización de Japón? Es también uno de los países que Estados Unidos le exige que invierta en defensa para no tener que asistirlo. Y esto vuelvo con lo de Taiwán y China. Una escalada agresiva-ofensiva entre China y Taiwán va a afectar, repito, a la península de Corea, donde muy probablemente Corea del Norte pudiera dar el pasito a una situación de escalada, que además tenés un riesgo latente fuerte, que es el arsenal nuclear que está desarrollando Norcorea, donde Pyongyang, su capital, está a 50 kilómetros de Seúl. O sea, no estamos hablando de grandes distancias. Y donde además hoy los misiles balísticos intercontinental que ¿No trajiste dispone, fotos de Pyongyang? que pone, creo que hay fotos de Norcorea o fotos de no sé si está Kim Jong-un, ahí seguramente van a aparecer las imágenes, donde hoy los vectores misilísticos de Norcorea ya pueden llegar a territorio norteamericano. Ni hablemos a Japón. Y en el caso de Japón, lo que planteas con su remilitarización, Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, su constitución le permite solamente tener un mecanismo militar defensivo, nunca ofensivo. O sea, no puede Japón tener mecanismos que impliquen atacar a sus adversarios, pero aún así con topes en materia presupuestaria. Lo que está planteando la nueva administración japonesa, que claramente es una administración más corrida a la derecha de las que históricamente tuvo, es decir, hay que hacer una reforma de la constitución japonesa. Esto hacerlo ahora incluso con la llegada de Donald Trump y el cambio de paradigma ideológico en Estados Unidos, y empezar a volcar más dinero para que, si empieza una escalada militar en Asia-Pacífico, nosotros estamos preparados no solo para repeler una acción de Norcorea, de China, sino también de Rusia, con la que Japón tiene diferendo territorial por varias islas en el mar del Japón. Y todo esto, vuelvo a repetir, puede ser resuelto en una mesa que, con la, podríamos llamar, excusa de los aranceles, también va a incluir una agenda geoestratégica. Entonces, lo que está planeando, tal vez, siguiendo esta hipótesis que planteás, lo que está buscando Donald Trump es convertirse en una especie de líder mundial. Llegó el apocalipsis. The Peacemaker, el pacificador. Yo creo que si realmente Donald Trump logra reencauzar y reiniciar los acuerdos de Abraham, o sea, la normalización de las relaciones diplomáticas, económicas entre Israel y las principales naciones del Golfo Pérsico, y con eso además una gran alianza en la región contra el terrorismo, por un lado, lograr un cese al fuego permanente y una solución pacífica a la situación en Europa Oriental, en la guerra ruso-ucraniana, e incluso evitar cualquier escalada militar en el mar de la China Meridional, que además generaría conflictos
en toda Asia-Pacífico? Bueno, tras esa finalización de un mandato, si uno escribiera un libro sobre la política exterior norteamericana durante la administración Trump, el título tendría que ser La pacificación o El pacificador. Insólito, ¿no? Pensar en el pacificador Y Donald Trump. y pensar en la cara de Donald Trump, que hoy ha desatado una especie de sacudón mundial que está registrándose sobre todo en los datos económicos. Advierten que, si bien vos ya sé que no sos economista, advierten que la inflación del mundo podría estar subiendo porque todos los aranceles se trasladarían a precios. A costos, precios. A costos y a precios, y entonces todos los países de la Tierra, incluyendo obviamente los países más débiles, como son las economías en vía de desarrollo como la nuestra, estarían viviendo el sacudón ese de la inflación, justo el caballito de batalla de victoria del gobierno de Javier Milei, ¿no? Que ahora si es por una cuestión internacional, no va a haber tantos factores que lo puedan dominar. El propio secretario del Tesoro norteamericano ya anunció que va a haber seguramente un trimestre con alza de la inflación en Estados Unidos, que dicen que va a ser rápidamente revertida. No quiero recordar cuando decían el segundo semestre, ¿te acuerdas que era un latillo de cierta administración económica del pasado canal? Pero Estados Unidos viene con inflación, viene de tener inflación. Claro, exactamente. Se estabilizó y ahora volvería. Ellos lo que plantean que tras la salida de este primer trimestre de administración económica trumpista, entrarían en un proceso de crecimiento económico, de estabilización de las variables macro y obviamente, bueno, sería como el costo de una medicina fuerte. En el caso de Argentina, que no solo es, casi te diría, el norte estratégico principal en materia económica del presidente Milei, erradicar la inflación, como lo viene logrando, pero ya con la última medición pareciera que empieza a haber algún tipo de, ¿no? de como amesetamiento, ¿no? Que no podría bajarse más. Esto, bueno, coinciden muchos economistas que afectaría. Y otra cuestión, cuando uno lee el informe de por qué Estados Unidos le aplica en el apartado de Argentina estos aranceles a Argentina, también plantea, bueno, muchachos, no solo había un desequilibrio, estábamos hablando de no menos de 11, 12 o 15 puntos entre lo que Argentina le aplica a Estados Unidos y lo que Estados Unidos le aplica a Argentina, sino además restricciones al propio comercio internacional, al propio comercio exterior entre Estados Unidos y Argentina, incluso a las inversiones recíprocas, como es por ejemplo el cepo. Y sabemos muy bien que hay opiniones, aunque encontradas, pero que convergen que la salida del cepo implicaría también un reacomodamiento del valor del dólar, del tipo de cambio, y sabemos muy bien que eso siempre es hacia la devaluación del peso argentino. Total. Y un traslado además a costos y a precios. Entonces, bueno, hay que estar expectante con esto. Estaba pensando que justamente estos años, este año, el año pasado, en Estados Unidos estuvo mucho más barata en dólares para los argentinos turistas, por ejemplo, que los años anteriores, y que esto podría provocar que otra vez Estados Unidos vuelva a estar cara. Argentina va a seguir estando cara como está, va a estar más cara, los salarios van a tener menos valor, y ahí es donde se va a dar el cuello de botella. O sea, si no están viniendo en inversiones de afuera, si no se está, si el gobierno quiere sostener el superávit fiscal o el equilibrio, sí. Bueno, van a seguir pagando los platos rotos, los sectores asalariados que van a ver mermados sus ingresos. Cada vez más licuados, ¿no? Y te digo, María Julia, cuando uno consulta con los principales especialistas en materia económica e incluso aquellos que se especializan en cuestiones macroeconómicas, los críticos en público te plantean estas advertencias, pero incluso hasta los más oficialistas en privado también te dicen que aquello que los críticos manifiestan tiene mucho asidero, y me parece que es algo que el gobierno tendría que atender. Vamos a seguir expectantes. Hay otro conflicto que vamos a plantear, pero me parece que es un montón, porque ya estamos como la gente. ya es como un montón de información. La gente va a decir, va a haber otro, lo que no venga, Álvaro, la próxima.
cada 15 días vamos a tener el border internacional y a mí me parece piola porque hablábamos recién fuera de cámara lo difícil que es encontrar gente informando en los medios tradicionales. No quiero hacer una crítica generalista porque todos nos formamos con los medios tradicionales y todos también vamos a los medios tradicionales, pero también están intervenidos por la tanda publicitaria, por las distintas secciones, por el deporte, por esto, por lo otro. Y los segmentos son tanto más cortos que cuando uno quiere realmente decir, bueno, pero ¿qué pasó ayer en Estados Unidos? ¿Cómo va a afectar esto mi vida? ¿Cómo va a afectar el mundo? ¿Y en qué mundo pasa esto? Bueno, está bueno poner border periodismo, border urgente, y cuando te tiras a descansar entendés un poco lo que pasa, porque esto de dar información con peso me parece fuerte, importante. Mira, vos sabés que, primero de nuevo, estoy muy contento de estar acá, que ya la consideraba mi casa viniendo como invitado. Ahora te imaginarás doblemente feliz siendo ya parte del staff de analistas y de periodistas de Border. Pero en el campo del análisis de la política internacional vos tenés como 3 niveles que en 5 minutos es muy difícil de desarrollar. Vos tenés el nivel individual, que tiene que ver cómo actúa y por qué actúa a la hora de tomar tal decisión el principal actor político de un Estado, que es el presidente y, por ejemplo, el canciller. Ya eso explicarlo. Después tenés el nivel estatal, que es ya el posicionamiento formal del Estado a través de sus factores internos. Y después el impacto sistémico, cómo eso afecta a todo el sistema internacional. Vos imaginate cómo hacemos en 5 minutos, te llaman en radio, o sea que estoy contento de poder venir acá y disponer de este tiempo para poder hacerlo. Estuvimos hablando de política internacional, aparte vamos a poner todos los recortes. Gracias, Álvaro. No, a vos. Gracias, nos vemos en serio. en Sabés 15 que días en el próximo Border Urgente Internacional. Denle like, suscríbanse, compartan el contenido y activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.